Bien, mis hermanos, muchas gracias por su atención y por su ejemplo al estar acá al tiempo que correspondía, ¿verdad? Gracias por su atención a todos. Vamos a dar inicio con la clase del día de hoy, Apocalipsis 7. Y este pasaje de la escritura es bastante bonito, es bastante interesante. Ya vimos la semana pasada lo que significa gran tribulación, ¿verdad? Esa famosa frase que se escucha en tanta desinformación de redes sociales y ya la desmentimos, ¿verdad? Ya buscamos cómo encontrar el término y recordemos que los mensajeros o los castigos de Dios se representaban en aquellos caballos, en aquellos seres que estaban afligiendo al mundo. Eso era gran tribulación y nosotros los cristianos vivimos en este mundo con tribulación mientras estemos acá, pero no es que viene algo peor para el futuro, sino que todos los días pasamos por esas tribulaciones, hambres, guerras, enfermedades, todo eso ya lo pasamos. No se asuste con que vienen cosas peores, porque no vienen cosas peores. Siempre han estado, siempre hay guerras, siempre hay hambre, siempre hay terremotos, siempre hay ese tipo de cosas y nosotros pasamos por ellas mientras vivimos en este mundo. Algo que aprendimos también del texto bíblico, ¿verdad? Romanos 8:18 es que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, nada se compara con lo que viene en el cielo, nada se compara con lo bonito que hay allá. Ahora vamos a entablar en Apocalipsis 7 un tema muy interesante, se llama los sellados de Dios. Usted y yo estamos sellados por Dios y eso es algo bastante interesante. Antes de pasar a la lección como tal, quiero ilustrar esto con el siguiente ejemplo. Si usted trabaja en una oficina y tiene su aire acondicionado todo el día encendido y tiene comodidades, la silla es cómoda, puede trabajar tranquilamente y tiene sed y busca un vaso de agua con hielo, ¿cómo le sabe ese vaso de agua? Sabe rico, ¿verdad? Sabe bien, es agradable, no deja de ser bueno. Pero si usted trabaja asfaltando carreteras en esos calores que son horribles, o trabaja volando pala, decimos, ¿verdad? Trabaja con la pala haciendo alcantarillas o haciendo cualquier otra cosa, pues allá en la calle, debajo del sol, y alguien le ofrece un vaso de agua fría con hielo, ¿a cuál de los dos le sabe más rico el vaso de agua? Al que está debajo del sol. Es cierto que en el cielo no es que existen grados de recompensa, no es que usted va a tener una mayor recompensa que el hermano que tiene a la par, pero según lo que nosotros hayamos pasado por este mundo, vamos a valorar más o vamos a apreciar más las cosas que esperamos, ¿verdad? No es lo mismo que una persona que llegó a Cristo y siempre tuvo comodidades en esta vida vaya al cielo, que a una persona que le tocó una vida fea, una vida terrible en la que pasó dolores, aflicciones constantes. No es lo mismo para esa persona tener la recompensa eterna, ¿verdad? La va a atesorar un poquito más. Eso es muy importante para lo que viene porque nosotros vemos en Apocalipsis una constante y es que vamos a ver el cielo en diversas ocasiones. Ya vimos la tribulación en la parte baja de la montaña rusa, ¿cierto? Nosotros vemos la tribulación en las partes bajas, pero de repente en Apocalipsis 7 vamos a ver el cielo por un momento y luego en el capítulo 8 otra vez vamos a bajar a la tierra y vamos a volver a encontrarnos con aflicciones. ¿Y qué pasa después de Apocalipsis 8 y capítulo 9? Que otra vez nos volvemos a elevar y vamos a ver desde lejos el cielo y otra vez vamos de bajada y vamos a encontrarnos con que seguimos aquí en la tierra pasando por diversas aflicciones. Y de repente ya vamos a encontrar los últimos capítulos y allí está el final de la montaña rusa, donde vamos a estar para siempre con el Señor. Así que esa es la vida, hermanos. Es un altibajo.
Hay momentos en los que nuestra fe va a estar sucumbiendo, va a estar abajo, va a estar terriblemente afligida, pero de repente vamos a poder asomarnos y recordar que allá en los cielos hay cosas que nos esperan y cosas que están dándonos esperanza y recordándonos que el Señor sigue con nosotros. Así que esa es la ilustración, es una pausa. Lo que vamos a ver en el capítulo 7 no es el séptimo sello. ¿Cuántos sellos se han abierto hasta ahora? 6 sellos, ¿verdad? El último sello decía que venía el juicio de Dios y la gente estaba escondiéndose de la ira del Cordero y que la gente estaba buscando que las piedras y los montes cayeran sobre ellos. Preferían que les cayera una piedra encima antes de enfrentar a Dios. Y ahora encontramos el cielo por un momento. Esto es un paréntesis de parte de Dios para enseñarnos que nosotros no tenemos que asustarnos como la gente que está fuera del reino de Dios. No tenemos que asustarnos de la ira de Dios porque usted y yo estamos seguros. Vamos a leer el texto y después pasamos a su interpretación. Vamos a leer primeramente los versículos 1 al 8 y después del 9 al 17. Es todo lo que vamos a ver hoy. Dice Apocalipsis 7, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Ya lo dijo el hermano Gerald, ¿verdad? ¿Qué significa? Todo el mundo. Que detenían a los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados. Aquí es la parte difícil, ¿verdad? Porque viene la parte matemática. Yo no pasé matemática, por eso les digo. Apocalipsis 7:4 dice: oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, ¿cuántos? 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Aquí es la parte matemática donde viene el enredo, pero es al propio. Dios puso ese enredito al propio para que solo nosotros, los que estamos en Cristo, podamos entenderlo. Ya vamos a lograrlo. Hay una pausa, como decimos, y recuerden que hay 4 seres que están haciendo daño, ¿verdad? Dice el versículo 2 que se les pidió a esos 4 ángeles dejar de hacer daño hasta que pudiera sellarse a los hijos de Dios. Vean que ¿quiénes son esos que hacían daño a la tierra? ¿Quiénes estaban haciéndole daño a la tierra en el capítulo anterior? Los 4 jinetes. Entonces a ellos se les está pidiendo dejar de hacer daño o frenar ese daño. Y hay también 4 ángeles que están en todo el mundo. Eso significa 4. Están en los 4 puntos de la tierra. Significa que están en todo el mundo. Los ángeles del Señor están protegiendo a sus hijos de los vientos. Los vientos son un símbolo del caos, son un símbolo de tormentas. No es un vientito inspirador, sino que es un viento de tormenta, como esos que vienen a veces, ¿verdad? Que caen a Limón y que vienen hasta aquí, soplan y hacen caer árboles y casas y hacen inundaciones. Imagínense ese tipo de vientos que quieren soplar contra el pueblo de Dios, pero Dios siempre tiene ángeles que protegen a sus hijos de ese tipo de vientos, ese tipo de tormentas. ¿Hay ángeles alrededor de nosotros? Sí. ¿Podemos verlos? No. No sabemos dónde están, no sabemos cómo se mueven, qué es lo que hacen exactamente,
pero Dios siempre tiene ángeles cuidándonos. Y esa es una doctrina que es bastante bonita, quizá en algún futuro podamos hablar acerca de ángeles, y los ángeles del Señor siempre están cuidándonos, siempre está Dios protegiéndonos y nos está guardando de todo tipo de males que ni siquiera nos imaginamos. Entonces, los hijos de Dios tienen su protección, muy a pesar de que sí, vienen dolores a nuestras vidas, vienen aflicciones que también nos golpean, hay cosas que pueden ser peores y no lo son porque los ángeles de Dios están cuidando a sus hijos. Y esas cosas pasan, yo no sé, al menos hay experiencias que a veces se escuchan, yo tengo también la mía, pero a veces son creíbles, a veces son extrañas, ¿verdad? Y uno no puede decir esto es canónico, no es totalmente de fiar, porque uno nunca lo sabe con seguridad total, pero sí, el Señor protege a sus hijos a través de los ángeles y están representados en el número 4. Quiere decir que en todo el mundo, Dios guarda a sus hijos. No hay un lugar donde Dios no proteja a sus hijos. ¿A quienes protegen los ángeles? Vienen a proteger a aquellos que están sellados. Pero también vemos que este ángel viene de donde nace el sol. Allá en Ezequiel 43:2 dice que la gloria de Dios, ya casi empezamos a leer pasajes, pero en Ezequiel 43:2 dice que la gloria de Dios viene del oriente, de donde sale el sol. Cuando uno está a las 5 de la mañana, ¿verdad? Viendo esos rayitos, ahí uno logra ver un reflejo de la gloria de Dios. Es el sol, por supuesto, de manera física, pero uno logra ver a Dios en todas esas cosas. Uno ve a Dios. Nosotros, algo que es muy particular es que nosotros vemos a Dios en todas partes, ¿verdad? Aunque en este mundo físico la gente no logra percibirlo, uno logra ver a Dios en ese tipo de cosas y de aquí se transmite esa idea. Ezequiel 43:2 dice que el Señor viene del oriente, o sea, viene como el sol cuando nace en la oscuridad, así el Señor viene y sale sobre nuestras vidas. Allá Isaías capítulo 60, versículo 1 al 3, no está en la pizarra, se me acaba de traer a la memoria, dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Isaías 60, versículos 1 al 3, dice que mientras la gente en el mundo vive en tinieblas, nosotros vivimos en luz. Isaías 9 también dice, Isaías 9:1, mas no habrá oscuridad para siempre. Entonces nosotros vivimos en luz, hermanos. Nosotros estamos en la luz del Señor, vivimos en la gloria de Dios. Nosotros vivimos guardados por Él, vivimos protegidos por Él. ¿Vamos entendiendo bien? ¿Estamos protegidos por Dios? Hermana Rosalba, adelante. Hay un versículo que dice que son dejados aquí puestos para el servicio de los ángeles. Ajá. Hebreos capítulo 1, ya le digo cuál es la cita, versículo 14. Los ángeles, dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Eso es lo que dice Hebreos 1:14, que los ángeles están al servicio de nosotros, los que somos herederos de la salvación. Entonces, sobre los sellados, correctamente. Ya se está adelantando, hermana. Pero estamos bien. Entonces, sí, está muy bien. Gracias por la cita, hermana Rosalba, que se acordó. Hebreos 1:14. Dios tiene a sus ángeles al cuidado de nosotros, los que somos salvos. Y eso es algo bonito, es algo maravilloso. Los ángeles son consiervos nuestros. Luego vamos a ver esa parte también en Apocalipsis. Y Apocalipsis tiene un montón de ángeles, así que vamos a ver un poquito de eso. Pero realmente es consolador saber que Dios siempre nos cuida. Dios siempre está atento a nosotros. Hebreos 1:14. Con mucho gusto. Y ahora vamos con la parte matemática, son sellados. Así que vamos a ver, ¿qué son sellados? Vamos a ir a la cita que está acá, Ezequiel capítulo 9, versículos 4 al 6. Ezequiel 9, 4 al 6. Nos enseña por qué es que Dios eligió el sello. Acuérdense, Dios toma prestadas las figuras del Antiguo Testamento, las toma prestadas y las convierte en un símbolo
en Apocalipsis, como el arco iris, ya sacamos ese ejemplo, ahora vamos a ver el sello. El sello está en Ezequiel. Ezequiel es un libro que yo sé que no siempre se lee, muy poquita gente lo lee, pero ahí hay un montón de símbolos de los que vamos viendo, así que vamos a andar por Ezequiel varias veces. Ezequiel capítulo 9 está hablando de Jerusalén, cuando Jerusalén se va a destruir. Dios está anunciando que van a venir 4 juicios, ¿se acuerdan? La semana pasada volvimos a ver Ezequiel, habían 4 juicios. ¿Cómo se llamaban los 4 juicios de Dios? Espada, hambre, fieras y pestilencia. Y esos mismos 4 juicios los vemos en Apocalipsis, que se llamaban los 4 jinetes. Era lo mismo, básicamente. Cayeron sobre Jerusalén en aquel entonces en Ezequiel, y ahora los vemos en el mundo entero azotando a la tierra. Ahora en Ezequiel 9 vamos a ver que pasa lo mismo que en Apocalipsis. Dice, y le dijo Jehová, a un ángel también le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia, matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. ¿Ya vieron qué pasó en Jerusalén? En una forma simbólica nuevamente, Dios selló en la frente a un grupo de gente que era fiel a Dios. Son los que se llevaron a Babilonia, Daniel y sus amigos, y tal vez un grupito más de personas fieles a Dios. Se les protegió de la muerte, se los llevaron a Babilonia. Y a los demás, ¿qué dijo el Señor? Maten sin misericordia. Maten a jóvenes, niños, viejos, ancianos, maten a todos. Ese era el juicio de Dios en el Antiguo Testamento a Jerusalén. Ahora, en nuestro caso, Dios dice que las aflicciones, esta tribulación que hay en el mundo, golpea a todos por igual, pero no pueden tocar a los sellados de Dios. Y acá viene luego el famoso 144,000. Vamos a pasar a la explicación de esto. Somos sellados, hermanos, y esto no significa que usted no sufra. Es más, si hubiera una guerra aquí en Costa Rica, comenzaréis por mi santuario. Muy bien, el juicio comienza ¿por dónde? Por la casa de Dios. ¿Qué versículo era ese? Primera de Pedro 4:17. Es decir, aún en la casa de Dios puede darse el juicio y puede darse el castigo de Dios. Pero vamos a explicar esto. ¿Significa eso que vamos a ser inmunes si hay una guerra aquí en Costa Rica? ¿O vamos a ser inmunes a las enfermedades? ¿O no nos va a pasar nada de lo que le pasa a la gente en el mundo? No. Sí nos pueden pasar cosas. Sí nos pueden pasar dolores, aflicciones, podemos sufrir lo que los jinetes estaban haciéndole a aquellos. ¿Se acuerdan que habían cristianos que también murieron por causa de los jinetes? Claro que sí. Sí vamos a pasar dolores, pero estamos protegidos por Dios. Porque muy a pesar de que Lázaro se murió, también lo resucitó, ¿cierto? Y si algún día por allá, pongamos un ejemplo, por allá algún día llegan a asaltarme y me dan un balazo en la frente, como la peor actriz del mundo, ¿verdad? Búsquenla en internet. Y muero, yo tengo la seguridad de que yo fui sellado por Dios. ¿Y qué le va a pasar al que está sellado por Dios? Va a ser resucitado. Entonces esa bala me va a pasar como Wolverine. No sé qué me va a pasar, ¿verdad? Vamos a ser resucitados, hermanos. Vamos a levantarnos de la tumba. Y lo que pasamos en este mundo no nos hizo daño. No nos va a hacer daño. Es decir, estas aflicciones, vuelvo y repito, son temporales, pero no nos va a suceder nada más que lo que pasemos en este mundo. El dolor que hoy siente usted, el dolor que hoy siento yo, algún día no lo vamos a tener. Y eso es lo que los sellados van a pasar. Dice acá el sello. Sabemos que el sello es un símbolo que
que viene de Efesios, ¿verdad? Algunos ya lo conocen, Efesios 1:13. ¿Qué dice el pasaje de Efesios 1:13? Dice así el pasaje. Vamos a ver, porque me lo sabía de memoria. Ah, bueno, adelante, Cristel. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Muy bien, gracias, hermana. El hecho de que somos sellados con el Espíritu Santo, haga de cuenta, como esos papeleos que uno hace en cualquier trámite, ¿verdad? Que le ponen como 4 sellos al papel. Ese tipo de sello, si el Espíritu Santo nos selló, no significa la famosa morada, ¿verdad? Que soy poseído por Dios, como en el mundo sectario se piensa, que Dios me controla y me domina. Sí, el Espíritu Santo mora en todos los que le obedecen. Hechos 5:32 creo que dice que mora con nosotros, mora en nosotros, pero yo tengo el sello en la mano. Imagínense esto, yo soy el Espíritu Santo, yo estoy sellando a Anthony, entonces Anthony está sellado con el Espíritu Santo. ¿Dónde está el sello? ¿En mi mano o en la frente de Anthony? En las dos, ¿cierto? Si Anthony tiene el sello y yo tengo el sello en la mano, significa que Anthony tiene ese sello, pero yo soy el sello. Entonces es lo mismo, pasa con el Espíritu Santo, poniendo la ilustración. Yo estoy poniendo esta ilustración que por supuesto es imperfecta, no se compara con lo que el Señor hace, pero nosotros vivimos sellados, el Espíritu Santo mora en nosotros, estamos en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo también mora en nosotros. Romanos 8:11, vamos a ir a ese pasaje un momento. Hermana Norma. En el Antiguo Testamento, ese sello era la sangre de Cristo que ponían en las puertas, en los cruceres para Es una buena analogía, correcto. que mataran a los primogénitos. Es una señal, correcto. De hecho, el pasaje de Éxodo dice, pondréis una señal en los dinteles de las puertas, que iba a ser la sangre del cordero, y lo que hacía la muerte era saltarse de esa casa y seguir con la que venía, ¿verdad? Cris. Yo me lo imagino también como los ganaderos que marcan el ganado. Muy bien, los ganaderos marcan el ganado con su nombre. El ganadero tiene su nombre grabado en la vaquita, pero no vive en la vaquita literalmente, ¿verdad? Pero su nombre está ahí, entonces la vaquita tiene el nombre de su dueño, así pasa con nosotros. Entonces, ¿cómo es que pasa? En Romanos 8:11 dice, bueno, alguno lo tiene para darles oportunidad. Priscila levantó la mano primero. El que sigue soy yo, Maggi, y luego Nela. Dice el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Muy bien, el Espíritu Santo es esencial para resucitar. El Espíritu de Dios que resucitó a Jesús es el mismo que nos va a resucitar a nosotros. Así que, gloria a Dios porque usted tiene el Espíritu Santo. Hermana Heidi. Últimamente he escuchado que esto del Espíritu Santo morando en nosotros ha venido a ser como tema de discusión o de debate a nivel de las iglesias de Cristo. Entonces, yo siempre he sido de pensar que me lo han enseñado de que Dios sí mora en mí, el Espíritu Santo mora en mí, y es parte de no ese, se llama, como la conciencia, no es mi conciencia, es Dios quien me dice a mí cómo debo guiar mi vida, y a través del Espíritu Santo que mora en mí. Ajá, vamos a ver eso en la cita de Deuteronomio, cómo pasa, pero... Ajá. Esto me da el ejemplo de que es un sello, es como para identificar el ganado, ese sello está por encima, no dentro del animal, ¿me explico? Entonces, para mí es diferente ese ejemplo. Ok. Porque una cosa es que nos identifiquemos como cristianos, pero para mí es distinto que el Espíritu Santo mora en mí. Ahora, eso es lo que yo he ido aprendiendo en mis años de cristiana, no digo que sea lo correcto. Ok. No es lo que quiero salir, pero Sí, vamos a dejarlo para lo último, ¿ok? Ya casi, bueno, vamos a dejar ese error, digamos, posible,
para lo último, para ver cuál es la forma de solucionarlo, o más bien, cuál es la forma en la que nosotros podemos dar una respuesta adecuada. Porque sí mora en nosotros, el cómo es la diferencia. O sea, nosotros no podemos decir no mora, porque sí mora, la Biblia dice que sí mora. El asunto es cómo. Entonces ya acá lo vamos a dejar al final por si gustan quedarse después de la clase y eso lo cortamos, ¿verdad? Para no pasar del tema que corresponde. Vamos a pasar a Deuteronomio, quien lo tenga, Mayela, creo que lo tenía, ¿verdad? Adelante, 11:18 es. Dice así: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra mano, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán frontales entre vuestros ojos. Muy bien, gracias, hermana. ¿Cómo se adquiere el sello de Dios? Cuando la palabra de Dios ha sido sembrada en usted. Cuando la semilla de Dios ha sido sembrada en usted. Recuerde que la palabra de Dios es una semilla y esa semilla germina. Cuando esa semilla germina es la que da el nuevo nacimiento, es la que produce nacer de nuevo. Entonces, ¿qué dice Deuteronomio? ¿Cómo era que Dios quería que se grabara la palabra de Dios? En el corazón, en la frente, dice. O sea, tenga la palabra de Dios siempre en usted y usted va a tener el Espíritu Santo siempre. Quien tiene la palabra de Dios siempre va a tener el Espíritu Santo. No se preocupe por cómo suceden esas cosas. Yo sé que es un tema interesante, como decía la hermana Heidi, es un tema que hay que saber darle respuesta, pero no es tanto el cómo, sino el hecho de que sí pasa, que la palabra de Dios, siempre que mora en usted, el Espíritu Santo mora en usted. Entonces, uno se graba la palabra de Dios en su frente, o sea, en su cabeza, en su interior. La idea de la frente no es que está aquí, hermana, o cualquier hermano que tal vez lo veamos literal, no es que está aquí en la frente de una manera física, sino que quiere decir que está en nuestras mentes, en nuestro cerebro, en nuestras almas. Las maestras de niños van a saber cuál es la diferencia entre alma y cerebro, ¿verdad? Ahí ya les pasé el dato, pero el caso es que Dios quiere grabar la palabra de Dios en nosotros. Andrés. No sé si lo tiene ahí anotado, si no lo deja para el momento que usted lo tenga. Segunda de Timoteo 2:19, creo que es un versículo que nos ayuda a crear un puente entre estos diferentes que te he mencionado. Muy bien, gracias. Ahí está el dato. ¿Cuál es la cita otra vez? Segunda de Timoteo 2:19. 2:19. Y otras cosas. Muy bien. Muy bien, ahí está un buen dato, otro pasaje del texto, no lo tenía. Entonces, muchas gracias, hermano. ¿Qué decía, hermana? 2:19, Andrés lo tiene ya a la mano. Sí. Segunda de Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Ajá. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Muy bien, ahí está. Es el hecho de que gracias a que nosotros vivimos en la palabra de Dios, y la palabra de Dios mora en nosotros, vamos a estar dentro del Señor, el Señor va a conocernos, va a darnos la vida eterna, ¿verdad? Hermana Rosalba, último comentario así breve para poder avanzar, que ya estamos en 15 minutos. Pero hay un versículo que dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Colosenses 3:16, y está bien también, mora en nosotros la palabra, entonces acaba con el resultado que es el Espíritu Santo en nosotros. Un pasaje que quiero compartirles, hermanos, sobre los sellos, ya para entrar al tema otra vez de los sellos, es 2 Corintios 4:16-18, que dice: por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior, el que va a sufrir, nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación, capítulo 6, la leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces tenga eso presente. Eso es lo que pasa cuando somos sellados, que nuestro cuerpo exterior va a pasar por sufrimientos, pero el interior
se va renovando. Nosotros vamos tomando fuerza, vamos confiando más en Dios y eso pasa con el diamante, ¿verdad? Golpea el diamante, golpea el carbón y va a salir un diamante. Métale fuego al oro y se va a poner más brillante. Eso es lo que nos pasa internamente. Por fuera sufrimos, por dentro estamos sacando músculos espirituales, estamos volviéndonos más gloriosos para con el Señor. Entonces, es un pasaje bastante interesante. La matemática es fácil, en este caso es 12 por 12 por 1000, eso significa 144,000. 12 patriarcas, ya lo sabían de la semana anterior, ¿verdad? La semana del capítulo 5, de los 24 ancianos, era 12 patriarcas, 12 apóstoles, suman el pueblo de Dios. Cuando se multiplica por 1000, significa que hay mucho pueblo de Dios. Eso significa el 1000, una intensidad, nada más. Es como, es meterle intensidad al número, es hacerlo más grande. Mucho pueblo de Dios, significa eso. A la hora de hacer ese desglose, ¿de dónde sacamos ese 1000? El 1000 es un número propio de Apocalipsis. El 10, cada vez que se ve 10 es una intensidad. Apocalipsis 2:10 dice, estaréis en la cárcel por 10 días. Significa un poquito de tiempo. Si dijera 100, significa que va a ser un poquito más. Si viene el 1000, son muchos más. Si vienen millones, entonces la idea siempre es una intensidad más grande. Es la idea del número 10. Cada multiplicación por 10 es intensidad, es mucho. Y que no es literal, exactamente. Eso es justamente lo que quisiera pasarles aquí, un dato nada más breve. No quiero entrar a la parte de debatir porque no me gusta mucho la parte del debate, pero si algún día le tocan la puerta, ¿verdad? Y le quieren dar una revista de estas, que luego las venden, se las regalan a ustedes las que les sobran, pero se las venden después. Ellos dicen que solo hay 144,000 en el cielo, o van a ver en el cielo, y que los demás van a vivir en la tierra, ¿verdad? Que todos los demás tienen que buscar casa, que si usted no se fue al cielo, no estaba dentro de ese grupo, todos los demás sí se van para otros lados de la tierra. ¿Cómo se responde a esto? Muy fácil, es sumamente fácil. Primero, hay objeciones. Aquí no hay gentiles. Entonces, si usted tenía la idea de querer ir al cielo, ya no se va. Esa es la primera. No hay gentiles, solamente hay israelitas. Si usted quiere tomar literal el número 144,000, tiene que tomar literal todo lo demás, ¿verdad? Porque yo voy a tomar por conveniencia un número y literal y luego lo demás no lo tomo literal, ¿verdad que no? No calza, tiene que tomarlo todo literal. Y eso no calza, ahí no ayuda. Entonces, no hay ningún gentil. Lo siento, Jean Paul, si a usted le dan esa revista, usted no va a ir al cielo, usted se queda aquí. Ese es el punto literal. No hay patriarcas. ¿Cómo es posible que en el cielo no va a estar el padre Abraham? Ni va a estar José. ¿Quién puede tener una queja de José? ¿Cuál pecado se le encuentra a José en toda esa historia tan grande? ¿Cómo es posible que Dios vaya a sacar a José de la lista de los 144,000? Ahí no está José, no están los patriarcas. No está la tribu de Dan y no está la tribu de Efraín. Ahí es donde empieza a haber un fallo en la lógica. Ese es un fallo en la lógica. No están dos tribus de Israel. Algo no está funcionando. Y sí está la tribu de Manasés y la tribu de José. Pero pregunto, ¿José era una tribu? Los que son de Antiguo Testamento saben que no, ¿verdad? La tribu era Efraín y Manasés. Entonces algo no calza. ¿Para qué el Señor nos enseña esto? Para demostrarnos que no son las tribus literales. Porque si fueran las tribus literales, echó a Adán, sacó a la tribu de Dan y metió a la de Leví, que Leví no era contada entre las 12 tribus. Y hay 13 tribus de Israel entonces. Entonces, esa matemática Dios la hace al propio para que la gente que no es cristiana termine confundida, pero el que es cristiano sí la capte. Que no estamos hablando de algo literal, estamos hablando del pueblo de Dios representado en esas famosas tribus de los israelitas. ¿Ok? ¿Algo que mencionar? Las revistas, perdón. Es la creencia de ellos, en todo lo que ellos creen, esa es la creencia de ellos, absoluta. Es la regla de ellos, el ir al cielo. 44,000 para los testigos de
ancianos de ellos. Así me lo explicó. Así son. Ah, bueno, gracias por el dato. Gracias por el dato. Dios hace... Y esos 144,000 que van a ir al cielo. Sí. Y me Sí. dice, son los 144,000 ancianos de los testigos de Jehová. Digo, entonces para que ustedes andan predicando. Sí. No van a ir al cielo. Muy bien, hermana, así se hace. Ahora, el Jehová de los testigos de Jehová hace acepción de personas, es lo que estamos notando. Es un Dios que hace acepción de personas. Ahora digo que es el Jehová de los testigos de Jehová porque no es el mismo Jehová de la Biblia y no es el mismo Dios de nosotros. Hay que encontrar diferencias, por eso lo menciono de esa manera. Aclaro que no es el mismo Dios. Estela, último comentario para avanzar. Dos preguntas. Ajá. Si estos 144,000 no son los de las tribus de Israel, la palabra de Dios dice que todo Israel será salvo, ¿verdad? Ujú. ¿Quiénes son entonces cuando dice y vi multitudes de todas lenguas, pueblos y naciones? ¿A qué se está refiriendo? O sea, está hablando de dos grupos diferentes. Muy bien. Ahí está el versículo 7, es el que está leyendo. El versículo 9 es el que viene a darnos la respuesta. Vamos a la siguiente parte. ¿Cuál es la siguiente parte del versículo 9? Y doy la respuesta a la hermana Estela de una vez. Solo el versículo 9 y después leemos el resto. Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Recordemos que los números son simbólicos. ¿Qué representa 144,000? Que son todo el pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, los dos pueblos. Ahora, la respuesta para la hermana y para todos, ¿verdad? De lo siguiente es que en Romanos 9:8 dice que no todos los israelitas son descendientes de Abraham, sino que los que son hijos, según la promesa, estos son contados como descendientes. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquiera que imita la fe de Abraham es un hijo de Abraham. Usted, hermana Lorena, es una israelita. No es literal, pero es espiritualmente parte de ese pueblo. Usted, Tony, es un israelita, no literal, no es que lleva la sangre de los judíos, pero somos israelitas por la promesa. Porque ¿cuándo se le dio la promesa a Abraham? ¿Antes de la circuncisión o después de la circuncisión? Antes. Y eso fue para convertirlo en el papá, en el padre de todos los que no eran judíos. Para convertirlo en el padre de todos los israelitas espirituales. Eso quiere decir que cuando usted nace de nuevo e imita la fe de Abraham, poniendo la mirada en el Señor y aspirando a una tierra cuyo arquitecto y constructor es Dios, cuando usted pone la mirada en el cielo, usted es un hijo de Abraham, usted es un israelita. Entonces estamos en las tribus, hermana. Estamos dentro de las tribus. No es de una forma literal, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, es en un sentido espiritual. En un sentido espiritual todos somos parte de ese pueblo, somos israelitas por la promesa de Dios. No de sangre, sino por la herencia que tenemos en la fe. ¿Ok? La segunda pregunta tenía algo que ver con esa, ¿o es algo diferente? Dice que, y después de esto miré aquí una gran multitud, Ajá. la cual nadie podría contar, de todas las naciones, tribus y pueblos Ajá. que estaban delante del trono y la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado sobre el Cordero. Toda esa multitud Es lo mismo. En un momento se da un número y después se dice que no se puede ni contar. Para enseñarnos, Dios lo que quiere es enseñarnos que no es literal, que es un término para hablar de todo el pueblo de Dios. Así que, hermanos, les voy a dar una lección práctica a partir de ahora, y es que la iglesia no es pequeñita. El pueblo de Dios no es pequeñito. Que estemos aquí un grupito de 38 personas no significa que la iglesia sea pequeñita. Hay miles que vamos a estar allá en el cielo y va a ser impresionante eso.
Vamos a estar allá en los cielos con muchísimas personas y usted va a conocer a muchísimos hermanos en Cristo, más de los que podemos ver acá, ¿verdad? No debe de ser una causa de tristeza. A nosotros nos pasaba mucho, ¿verdad? Cintia, Cristel y a mí, que éramos solo nosotros tres con los bebés, y nos causaba tristeza, y uno quiere evangelizar y ver la iglesia llena de gente, pero eso va a ser en el cielo. Nosotros vamos a ver la iglesia llena de gente, solo allá en los cielos. Acá sigamos trabajando, sigamos evangelizando, y Dios es quien suma pueblo, y vamos a verlos a todos allá en los cielos. Dios quiera que sí se llene la iglesia, ¿verdad? Que evangelizamos y que tengamos que comprar sillas y ampliar esto así más grande, pero el Dios lo que espera es tener a su pueblo allá en los cielos, eternamente. ¿Ok? Todos esperamos el cielo, eso es algo importante, es la respuesta, como decía la hermana Norma, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, segunda de Pedro 3:13, es decir, no se resigne si alguien llega a enseñarle que vamos a vivir aquí en la tierra eternamente, no se resigne a algo tan pequeño, a una tierra tan contaminada, tan llena de basura, a cosas físicas, cuando lo que hay en el cielo, decía el apóstol Pablo, es inefable, o sea, es algo que no tiene palabras para describirse, que se quedó sin palabras Pablo cuando vio lo que hay en el cielo. No se contente con menos que el cielo. Segunda de Corintios 4:18 también nos habla sobre este mismo tema, ahí queda la cita. Avanzamos. Dios dice que el pueblo de Dios es enorme, ya les di el tema, ¿verdad? Y las palmas son tiempos de fiesta, eso significa las palmas. Eran hojitas de palmas que se llevaban, hojitas de palmera. Eran tiempos de fiesta. En los días de la fiesta de los tabernáculos se llevaban hojitas de palmeras para celebrar la fiesta. No sé cómo se usaban, si se batían, qué se hacía, no sé. Pero era una forma de representar la fiesta. En el cielo, hermanos, hay fiesta. Y además, también nos dice Juan, ¿verdad? La cita que está allí de Juan, capítulo 12:13, que cuando Jesús entró en Jerusalén también tenían palmas para recibir al rey entrando en Jerusalén. Entonces, es bonito saber que el cielo es un lugar de fiesta, es un lugar donde vamos a celebrar, vamos a estar gozándonos en los cielos. Y es el fin de la gran tribulación. No hemos leído, ¿verdad? Solamente leímos el 9, versículo 10. Estoy dando los símbolos antes del texto. Qué bárbaro yo. Dice así, en 3 minutos vamos a dar explicación a esto último, que es la última parte de la clase. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, ya sabemos quiénes son, y los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y amén, ¿verdad? Ya no sigue más, ahí quedó, ya iba a seguir con el resto. Ya quería seguir, ¿verdad? No quería parar de ver cosas bonitas. Lo que nos dice el pasaje, ¿verdad? Es el fin de la gran tribulación, ya no estamos sufriendo allá. Ya la parte de la adoración ya la vimos en el capítulo 4, no vamos a redundar en lo que ya vimos, la gloria, la honra, la alabanza, ¿verdad? Todo eso que ya vimos. Pero hermanos, es el fin de la gran aflicción que pasamos. Y el Señor nos pastoreará. ¿De dónde vienen esas imágenes? Del Salmo 23, ¿verdad? ¿Dónde está la ovejita? La ovejita está en lugares secos. Por eso es que la ovejita tiene confianza. Estoy en un lugar seco, estoy en un lugar triste, ando en el valle de sombra de muerte.
¿Pero a dónde voy? ¿Por qué es que confío tanto en mi pastor? Porque voy a lugares de pastos verdes, voy a lugares donde hay agua, voy a lugares donde voy a dormir tranquila y sin peligro. Y eso, hermanos, es la interpretación. No hay mucho que decir más que verlo, ver esa imagen y meternos nosotros en la escena de esa oveja que está siendo pastoreada y poder descansar con el Señor, poder trasladarnos a esa imagen en la que algún día ya no vamos a pasar por esos dolores que sufrimos hoy, por esas aflicciones que hoy nos están martillando, ¿verdad? Todos los días cargando esa cruz, sino que algún día podemos, como cuando uno se va a un picnic, ¿verdad? Se sienta en el zacatito y se relaja. Ya pasó, ya no hay que preocuparnos por qué ir a cocinar en la noche, sino que lo que vamos a hacer allá en los cielos es adorar al Señor todos los días, día y noche. Y hay mucho tiempo para adorar a Dios. Si usted es de los que les gusta congregarse y está deseando el siguiente día para venir a congregarse, el versículo 15 es consuelo para usted. Algún día no hay que salir de este lugar, ni hay que decir adiós. Todos los días vamos a estar aquí adorando y alabando al Señor, todos los días. Y si usted también entiende que en el versículo 14 dice que es para aquellos que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, es decir, nosotros estamos limpios, nosotros estamos lavados. La sangre de Cristo es como un jabón, el agua es el bautismo, ¿verdad? Y el jabón es la sangre de Jesús. Y ese jabón sirve para que usted nunca más vuelva a tener relación con el pecado. Ya no vamos a tener que orar a Dios para pedirle perdón y decir, ay Señor, perdóneme, otra vez volví a fallarle. Ya no va a existir esa oración en su boca. No tenemos que pedirle más perdón a Dios en los cielos, porque el Señor ha limpiado nuestras vidas totalmente. Y son cosas consoladoras, hermanos, son cosas muy bonitas para nosotros. Que el Señor les bendiga a todos. Me disculpan por un minuto de diferencia. Vamos a pausar el video